El pago por consignación. El pago por consignación puede definirse como el modo de extinción de las obligaciones. Se verifica mediante la intervención solicitada por el deudor, el cual ejerce coactivamente su derecho a liberarse, para cumplir la falta de cooperación del acreedor o para salvar obstáculos que imposibilitan el paso directo o espontáneo. Casos previstos en el Código. Según el artículo 758, la consignación no tendrá fuerzas de pago sino concurriendo en cuanto a las personas, al objeto y al tiempo. Todos los requisitos, si los cuales pueden ser válidos, no concurriendo a estos requisitos, el acreedor no está obligado a aceptar el ofrecimiento del pago. Cuando hablamos de carácter de enumeración hacemos referencia a cuando el acreedor no quiere recibir el pago ofrecido por el deudor, cuando el acreedor fuese incapaz de recibir el pago al tiempo que quisiera hacerlo, cuando el acreedor estuviese ausente, cuando la deuda fuese embargada o retenida en el poder del deudor y éste quisiera exonerarlo de su depósito, cuando se hubiese perdido el título de la deuda, etc. El pago por consignación en las obligaciones de hacer. En el Código Civil y Comercial nada se establece respecto a la consignación en esta clase de obligaciones. No obstante, ello se ha planteado en la doctrina el interrogante acerca de su procedencia. En las obligaciones de hacer, la prestación consiste sustancialmente en una actividad por el cual en el principio no es factible el pago por consignación, ya que este consiste en la entrega de alguna cosa, la cual no puede ser efectizada cuando lo debido es relación de un hecho. Ocurre en algunas obligaciones de hacer, la prestación debida se justifica, por ejemplo, pintar un cuadro, ya que además de llevar a cabo esa actividad, el deudor debe entregar al acreedor la obra terminada en el transcurso de la consignación en el pago, que se debe efectuar del modo previsto en los cuerpos ciertos. Cuando no es factible el pago por consignación, el deudor de una actividad se puede liberar de la obligación a su cargo demandado. Al acreedor renuente por su decisión del contrato. El pago por consignación en las obligaciones de no hacer. La consignación no es valible en las obligaciones de no hacer, ya que el deudor basta con mantenerse inactivo para cumplir con la deuda a su cargo. El pago por consignación en el nuevo Código Civil y Comercial está regulado en la sección número 7, en el artículo 904 hasta el 913. Este se divide en dos párrafos: párrafo 1, la consignación judicial, y el párrafo 2, la consignación extrajudicial. En el artículo 904 tenemos los casos en los que se procede con la consignación judicial. Primero, si el acreedor fue constituido en mora. Segundo, si existe incertidumbre con respecto a la persona del acreedor. Y tercero, el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable. En el artículo 905 nos menciona los requisitos del pago por consignación y dice que son los mismos del pago. En el artículo 906 habla de la forma, en el que primero menciona que si la prestación consiste en una suma de dinero, se requiere su depósito a orden del juez en los bancos nombrados por las normas procesales. Segundo, que si se debe una cosa indeterminada a elección del acreedor y éste es moroso en practicar esa elección, una vez vencido el término del emplazamiento judicial hecho al acreedor, el juez autoriza al deudor a realizarla. Tercero, si las cosas debidas no pueden ser conservadas o si su custodia genera gastos excesivos, el juez puede autorizar la venta en subasta y ordenar el depósito del precio que se obtenga. En el artículo 907 nombra los efectos.
Primero, la consignación judicial no impugnada por el acreedor o declarada válida por reunir los requisitos del pago extingue la deuda desde el día en que se notifique la demanda. Si la consignación es defectuosa y el deudor subsana ulteriormente sus defectos, la extinción se produce desde la notificación de la sentencia que la admite. Artículo 908. Deudor moroso. El deudor moroso puede consignar la prestación debida con los accesorios devengados hasta el día de la consignación. Por último, el artículo número 909, que dice que el deudor tiene derecho a desistir de la consignación antes de que la acepte el acreedor o de que haya sido declarada válida. Con posterioridad, solo puede desistir con la conformidad expresa del acreedor, quien en ese caso pierde la acción contra los codeudores y los fiadores. Ahora en el artículo 910 pasaríamos a hablar de la consignación extrajudicial, en el que el deudor que debe una suma de dinero puede optar por el trámite extrajudicial, a tal fin de depositar esta suma de dinero en un escribano de registro, en el cual tiene que cumplir con los siguientes recaudos. Notificar previamente de una forma fehaciente al acreedor de la hora y el lugar donde se va a realizar ese depósito. Y efectuar la suma debida con los intereses devengados hasta el día del depósito. Este depósito debe ser avisado de forma fehaciente al acreedor por parte del escribano dentro de las 48 horas hábiles de haberse entregado. En el artículo 911 menciona los derechos del acreedor, que se dividen en tres, en el que primero puede aceptar el procedimiento y retirar el depósito, quedando a cargo del deudor el pago de los honorarios del escribano. O también puede rechazar el procedimiento y retirar el depósito, estando esta vez a cargo del acreedor el pago de los honorarios del escribano. O por último, puede rechazar el procedimiento y el depósito. En ambos casos, el deudor puede disponer de la suma debida para consignarla judicialmente. Artículo 912. Derechos del acreedor que retira el depósito. Si el acreedor retira lo depositado y rechaza el pago, puede reclamar judicialmente un importe mayor o considerarlo insuficiente o exigir la repetición de lo pagado. Por gastos y honorarios, por considerar que no se encontraba en mora. En el recibo debe hacer reserva de su derecho, caso contrario se considera que el pago es liberatorio desde el día del depósito. Para demandar, tiene un término de caducidad de 30 días computadas a partir del recibo de reserva, el de recibo con reserva. Por último, en el artículo 913 nos mencionan los impedimentos, en el que dice que no se puede acudir a este procedimiento si antes del depósito el acreedor optó por la resolución del contrato o demandó el cumplimiento de las obligaciones. Eso sería todo. Gracias por su atención.